Buenos días, estimado docente, compañeras y compañeros. Mi nombre es Lali Marisabel y hoy vengo a abordarles un tema que es sumamente importante y donde debemos tener conocimiento. Se trata de la persona natural como persona o sujeto de derecho. El propósito de abordar este tema es para entender mayormente nuestros derechos como personas naturales, desde la concepción, o mejor dicho, desde el momento que somos concebidos hasta que nacemos y hasta el momento que somos sujetos capaces y ejercemos nuestros derechos hasta el día que fallezcamos. El artículo 1 justamente nos habla de esto. El artículo 1 del Código Civil, para ser específica, establece que la persona humana es sujeto de derecho desde su nacimiento. Esto significa que desde el momento que la persona nace, se le reconocen derechos y obligaciones legales. Este principio prácticamente garantiza que todas las personas, sin importar su condición, sean considerados titulares de sus derechos y así puedan exigir su cumplimiento y protección ante la ley. Asimismo, la persona natural se refiere al ser humano desde su nacimiento hasta su muerte, considerado en su individualidad con capacidad jurídica de adquirir derechos y obligaciones. A continuación, justamente vamos a desarrollar la definición de la persona natural, sus características, las responsabilidades y obligaciones que tiene que cumplir ante la sociedad. Por tanto, la inscripción del nacimiento acredita la existencia de una persona, pero no marca el inicio de su existencia, actuando como prueba, como más conocido como el ad probatio, de un hecho ya ocurrido, y no como constitución de la personalidad jurídica, como el ab solemnitatem. Según el artículo 90 del Código Civil, afirma, ¿no?, que no se considera persona jurídica a quienes mueren antes de separarse de su madre, no sobreviven ni un momento o mueren en la vientre materna. La personalidad comienza una vez que el ser o que el niño se separa completamente del claustro materno, otorgando así la capacidad jurídica para ser titular de sus derechos y obligaciones. Esta disposición para obrar se alcanza plenamente al llegar a la mayoría de edad. Al respecto existen dos teorías sobre esto: la teoría de la viabilidad y también la teoría de la vitalidad. ¿Qué es lo que dice la teoría de la viabilidad? Sostiene que el ser humano debe tener la capacidad de vivir extrauterinamente durante un periodo, ¿no?, determinado para ser considerado una persona. Y la viabilidad es aptitud del recién nacido para seguir viviendo fuera del útero. Tenemos un ejemplo justamente de esto, y es, por ejemplo, un feto nace vivo, es hospitalizado y tratado en una incubadora, sobreviviendo con la ayuda de máquinas. 3 meses después supera los problemas de salud y se mejora y forma un hogar, tiene sus hijos y finalmente muere ya a una cierta edad, ya siendo adulto, ¿no? Y en cambio, la teoría de la vitalidad afirma que solo basta un instante de vida extrauterina para adquirir la categoría de persona sin necesidad de un plazo de viabilidad. En otros términos, el feto nace vivo, se corta el cordón umbilical, el bebé llora y respiró. Sin embargo, a los 10 minutos el niño
fallece por un colapso. Por consiguiente, la persona natural no es un sujeto de derecho aventajado, ya que está acreditada de muchos tipos de derechos y obligaciones. Posee una capacidad de goce absoluto desde su nacimiento hasta su muerte, desde el nacimiento hasta su muerte. Tenemos la capacidad de adquirir el goce absoluto si trazamos una línea del tiempo, ¿no? Sin embargo, en cuanto a la capacidad de ejercicio, atraviesa diferentes etapas en una línea del tiempo. Inicialmente es negado su ejercicio pleno, luego pasa a ser incapaz de ser de ejercicio relativo, hasta finalmente alcanzar a la plena capacidad de ejercicio al convertirse en un agente capaz. ¿Cuándo nos convertimos en un agente capaz? Nos convertimos desde el momento que cumplimos los 18 años, ¿no? En adelante, legalmente. Pero un agente capaz también se puede convertir desde los 16 años, siempre en cuando ese menor de edad sea ya padre de familia. A eso nos referimos con trazar esa línea del tiempo para ver las capacidades plenas de ejercicio al convertirnos en personas o agentes capaces. Sabemos que el concebido es también, ¿no? Es un ser de derecho contemplado en el ordenamiento jurídico nacional, aunque aún no sea considerado como persona. Comparte características con otros sujetos de derecho, como ser acreedor de derechos y obligaciones. Sin embargo, se diferencia de la persona jurídica y de las entidades no personificadas en su dimensión biológica. Por lo cual, el concebido, si bien sabemos, el concebido tiene otro tipo de derecho. Es independiente con un derecho, por ejemplo, el derecho a la vida, ¿no? Que habla en el artículo 2 de inciso 1 de la Constitución Política del Perú. Es decir, la vida de un ser humano inicia con la concepción. La persona se convierte en un sujeto de derecho solo desde el nacimiento. Por tanto, el concebido como sujeto de derecho autónomo disfruta de derechos patrimoniales favorables de manera actual. Si muere antes del nacimiento, pierde prácticamente todos estos derechos debido a la condición resolutoria de los derechos. Ya no le pertenecerían, ¿no? En este caso. Por tanto, el concebido y los derechos patrimoniales serán dados siempre en cuando llegue a completar su proceso de gestación, que son los 9 meses. ¿Sí? Por último, tenemos las responsabilidades de una persona en nuestra sociedad. Comienza a partir del momento en que alcanza la capacidad plena, ¿no? De distinguir entre el bien y el mal. Este ejercicio pleno permite que los individuos, a los individuos, mejor dicho, actuar con conciencia y asumir las consecuencias de sus acciones. Además, la responsabilidad también recae en los progenitores, los curadores o tutores, quienes tienen el deber de guiar y supervisar a aquellos que aún no han alcanzado dicha capacidad. Es decir, la representación legal puede variar según su capacidad de ejercicio para una persona incapaz de ejercicio que es menor de edad, ¿no? Los representantes legales son generalmente los padres que tienen la patria potestad o un tutor asignado en caso de tutela de un menor. En otro caso, la persona incapaz de ejercicio en mayores de edad, la representación legal recaería pues, en un curador encargado o un encargado de la
la curatela. La categoría de persona solo se extingue con la muerte de la misma. ¿Cómo se diría esto en otra manera? Digamos, un menor de edad es generalmente incapaz de ejercicio y necesita la representación de sus padres o también de sus padres o tutores, ¿no? Para actos jurídicos. Si se convierte en padre, ese menor de edad es un ejemplo a los 16 años, ¿no? Se puede convertir en padre, entonces de inmediato él puede adquirir ciertos derechos y responsabilidades adicionales, pero no plena capacidad de ejercicio. Una persona mayor de edad puede perder su capacidad de ejercicio debido a una persona mayor a partir de los 18 años, donde ya él sería pleno en adquirir la capacidad de ejercicios y también ejercer sus, sus, sus derechos, no podría, si en todo caso esta persona, ¿no? Sufriría, por ejemplo, discapacidad psiquiátrica, o sería una persona que es adicto a las drogas, o también tuviera problemas mentales severos. Entonces, en todo caso, requiere la asistencia de un curador o tutor para realizar los actos jurídicos. Finalmente, los derechos personalísimos tienen como fundamento la plena realización existencial de la persona, protegiendo así aspectos y su existencia y dignidad, como la vida, la integridad psicosomática, intimidad, honor, imagen y voz. A continuación vamos a dar a conocer estas características, las cuales son originarios o innatos, también únicos, absolutos o extrapatrimoniales, también son